Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Villarreal, director de Política Climática en la Iniciativa Climática de México. La ciencia del cambio climático nos ha puesto una gran señal de alarma. Una alarma que es un foco de color rojo bastante grande, luminosa y parpadeante. Esa alarma de color rojo es que la temperatura promedio de la Tierra ahorita va en 1.2, el incremento de la temperatura promedio de la Tierra va en 1.2 grados centígrados sobre los niveles preindustriales y estamos en una trayectoria que nos va a colocar por arriba del lugar seguro que la misma ciencia nos ha indicado, que es el 1.5 grados centígrados. Si identificamos los compromisos asumidos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en la COP26, que recientemente se llevó a cabo en Glasgow, en el Reino Unido, la temperatura promedio de la Tierra, suponiendo que se cumple absolutamente con los compromisos climáticos, está por arriba de los 2.4 grados centígrados de incremento global ya a mediados de siglo. Vamos a superar también el 1.5 grados centígrados, que insisto es el lugar seguro que la ciencia nos ha puesto en el 2030 si no hacemos un cambio drástico. La brecha de emisiones comprometida en la COP26 con lo que se requiere para poder estar en el 1.5 grados centígrados es de aproximadamente entre 24 y 25 gigatoneladas de CO2 de gases de efecto invernadero. ¿Esto qué significa? Significa que tenemos que reducir, adicional a los compromisos asumidos en la COP26, y suponiendo que se cumplen en su totalidad estas contribuciones nacionalmente determinadas, tenemos que reducir adicionalmente aproximadamente 23 veces, 24 veces las emisiones totales del sector transporte carretero, marítimo y aéreo de la Unión Europea, o aproximadamente 3 veces las emisiones anuales de Estados Unidos adicionales a estos cambios. El reto es gigante y por lo tanto necesitamos de una gran corresponsabilidad de todos los actores y de todos los sectores, sector público, ciudadanía y por supuesto el sector privado. Para el sector privado, en la atención a este semáforo rojo que nos ha puesto la ciencia y para poder atender esta brecha de emisiones gigante que tenemos enfrente de nosotras, nosotros y nosotres, es importantísimo identificar una estrategia en 2 vías, por lo menos. La primera de ellas es nuestros compromisos globales o nuestro actuar global desde el sector privado. El sector privado deberá primero alinearse en aquellas campañas globales como la campaña global de neutralidad de carbono o en inglés conocida como Race to Zero. Esa campaña global permite asumir y hacer el conglomerado de aquellos esfuerzos del sector privado, de las principales empresas, van más de 2,000 empresas grandes que asumen estos compromisos de neutralidad de carbono ya hacia el 2030 y entre el 2030 y el 2050. Pero paralelo a asumirse a estas campañas globales, otra herramienta en donde debe de participar necesariamente el sector financiero y el sector privado es justamente el financiamiento climático. En la COP26 nos quedamos cortos en poder alcanzar la meta de los 100 billones de dólares, que es lo que se ha identificado en el Acuerdo de París para poder atender, por lo menos de manera parcial, el costo de esta acción climática ambiciosa que nos permita tener una mayor adaptación, pero también reducir las emisiones en los niveles que no superen el incremento más allá de 1.5 grados centígrados en la temperatura promedio de la Tierra. El financiamiento climático, por lo tanto, juega un papel relevante, juega un papel fundamental. Para ello no hay dinero público que alcance y por lo tanto es central la participación del sector privado para poder apalancar los esfuerzos del financiamiento climático y poder en ese sentido contribuir a reducir las emisiones y estabilizar la temperatura de la Tierra no más allá de 1.5 grados centígrados, que es lo que nosotros estamos persiguiendo y reitero, es la atención a este semáforo rojo, esta alerta roja que nos ha puesto la ciencia enfrente de nosotros. Esto no solamente por un compromiso ambiental o por un compromiso ético que es muy válido,
También va a incluir o afecta de manera directa la sostenibilidad propia de las empresas y del sector privado. El calentamiento global tendrá, de acuerdo a los reportes que hemos observado de la ciencia en este año, un impacto bastante grave y profundo en determinar cómo se configuran las distintas regiones y afectará en ese sentido los sistemas económicos y productivos. Los bienes y servicios en ese sentido que conocemos el día de hoy van a ser distintos en un futuro inmediato. Además, el precio de carbono será cada vez más alto y si el sector privado no atiende hoy de forma temprana, será mucho más caro hacerlo en un futuro. Desde esta perspectiva global, no solamente entonces tenemos el financiamiento climático, también tenemos el precio del carbono y por supuesto estos compromisos globales como la campaña de neutralidad de carbono. Pero también hacia lo interno hay algunas herramientas que son importantes a considerar por el propio sector. De entrada, las empresas asociadas y las empresas particulares deberán de determinar sus propias metas basadas en ciencia para identificar cuáles son, de acuerdo a sus necesidades y capacidades, el potencial de reducción de emisiones. Esas metas basadas en ciencia se tienen que acompañar, además, de una ruta de implementación. Esas metas basadas en ciencia y la ruta de implementación tiene que tener como base el estudio de materialidad. De entrada, todas las empresas en México, en la región de América Latina o en la región de las Américas o a nivel global, deben de tener o de contar con su estudio de materialidad para ir más allá de lo que se requiere. Está la gobernanza ambiental y social, el famoso ESG, por sus siglas en inglés, Environmental and Social Governance. Esta es la tendencia de las empresas, pero paralelo a los mecanismos e instrumentos de esta gobernanza ambiental y social, este estudio de materialidad que deben de hacer las empresas proporciona la base sustentada y técnica para identificar no solamente la huella de carbono, sino también las capacidades y las necesidades del sector empresarial para poder determinar sus metas específicas de reducción de emisiones o sus metas basadas en ciencia, para poder contribuir, por lo tanto, desde este componente interno hacia los compromisos globales y reiteramos nuevamente hacia esa tensión del foco rojo que nos ha puesto la ciencia. Otro de los instrumentos nacionales o internos que tienen las propias empresas son a aquellas a las que les compete, por supuesto, identificar cuáles son los riesgos en materia climática, los riesgos de inversión en materia climática. Cada vez más los sectores emisores necesitarán determinar cuáles son sus riesgos a futuro en la sostenibilidad financiera de los propios sectores, porque cada vez más escuchamos a nivel global que la inversión en el sector de hidrocarburos va hacia afuera y el precio del carbono va cada vez incrementando de forma progresiva pero sustantiva y sin parar hacia la alza. En ese sentido, los estudios de inversión en materia de riesgo climático son otro de los instrumentos fundamentales que aquellas empresas que son de determinado tamaño y están en la inversión en sectores en riesgo, pues deberán hacer este estudio a la brevedad. Finalmente, es muy importante dos componentes. La primera es entender que hay una corresponsabilidad del sector privado con la sociedad y con el sector público. La COP26 nos ha dejado una increíble lección de cómo estos tres sectores pueden ponerse de acuerdo, pueden articularse y son corresponsables en la atención de la crisis y el colapso climático que ya estamos viviendo en nuestra propia región y también en nuestro país. Los impactos del calentamiento global en México son alarmantes y son graves. 1/3 de nuestro país está en situación de sequía. La precipitación, por ejemplo, en el 2020, en las inundaciones del delta del Usumacinta en Tabasco y Chiapas, tan solo en 9 días equivale a la lluvia total de un año entero en la Ciudad de México. El 2020 también fue el año en el que rompimos un récord de los huracanes, los fenómenos meteorológicos extremos que cada vez son más frecuentes e intensos en la costa
del Golfo de México. Y en ese sentido, el sector privado, en corresponsabilidad con el sector público y con la sociedad, deberá de apoyar el diseño de mejores instrumentos de política pública claros, transparentes, con rendición de cuentas que nos permitan, como ciudadanía y como sociedad en México, atender de forma adecuada el calentamiento global. Pero también hay una responsabilidad y corresponsabilidad con las comunidades, con la ciudadanía y con la sociedad. El sector privado en ese sentido debe de repensar y debe de replantear la relación que tiene con la sociedad, con los consumidores y por lo tanto también con las comunidades donde los diversos proyectos y donde las diversas inversiones en bienes y servicios tienen un impacto. Esa relacionalidad puede y debe de ser distinta, debe de ser más participativa, debe de ser inclusiva. El cambio climático, la crisis climática el día de hoy es, como insistimos, nos dice la ciencia, un semáforo rojo. Estamos a punto de cruzar el umbral de no retorno para poder atender esta crisis climática. La afectación a los diversos sistemas naturales, los sistemas económicos, ya puede tener un punto de no retorno. En ese sentido, yo invitaría al sector privado en sus diferentes expresiones, tamaños, necesidades y capacidades a repensar las formas en cómo se genera en ese sentido su propia riqueza, pero cómo esta riqueza también debe de ser replanteada en función de la corresponsabilidad que nosotros observamos en la crisis climática en coordinación con el sector público y en coordinación con el sector privado. Puede ser que hoy sea el momento de poder ganar un poco menos, pero estamos seguros que en un futuro pueda haber una ganancia mucho mayor y por lo tanto evitar una serie de costes muchísimo más altos también para el propio sector, pero para el propio planeta, para la sociedad y para nuestra vida humana. Lo que nos estamos jugando hoy con el cambio climático no es un asunto menor. Ya lo hemos observado y lo hemos escuchado en distintas ocasiones. Es el problema o el fenómeno más importante que estamos atendiendo y que enfrentaremos como humanidad. Lo que hagamos hoy repercute no solamente en nosotras, nosotros y nosotras. Repercute directamente en las siguientes generaciones. Por lo tanto, apelaría e invitaría al sector privado desde la agenda global, pero también desde las responsabilidades nacionales y las propias responsabilidades corporativas internas, a repensar las formas, a identificar metas de reducción de emisiones, a tener una relación distinta con la sociedad y con el sector público para poder atender en un conjunto armónico esta crisis climática que estamos enfrentando el día de hoy. Sin más, les dejo esta invitación sobre la mesa y agradezco mucho esta intervención.